Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en La Caja Negra, el programa estrella de APE, Principado Televisión. No digo yo que es estrella, nadie lo va a decir. Tengo que autoponderarme. ¿No es estrellado? No es estrellado. Y aquí estamos, como siempre, para hablar de la actualidad. Un programa largo de debate sobre un tema de actualidad, que en este caso es una actualidad relativa. Hemos titulado COVID 5 años después. O sea, la actualidad sigue siendo actualidad, ¿no? COVID, ¿no? Pero vamos, es un poco repasar qué pasó estos 5 años, qué pasó el COVID, por fin, porque había muchas incógnitas. Están despejadas las incógnitas del COVID, todas, ¿no? Todavía quedan dudas sobre las vacunas y otras cosas, ¿no? Bueno, y para hablar de COVID 5 años después, pues 3 contertulios cualificados, muy cualificados, que paso a presentarlos a continuación. De derecha a izquierda, Julio Bóves, que es catedrático de psiquiatría. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. No me puedo quejar de nada, así que... Bueno, pues mira qué bien. Es un poco excepcional. Gracias por estar aquí. En segundo lugar, Jacobo Blanco, que es el sociólogo, el decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos Asturias. Exactamente. Me salió bien, ¿eh? Salió bien, la primera. Está bien. Voy aprendiendo. Muchas gracias, Jacobo. Todos repetidos. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Óscar Salinas, que es médico. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches, muy bien, como siempre. Buenas noches, gracias por estar aquí también. Como decía, pasados 5 años, todo pasa y todo queda, ¿no? Como decía el poeta. Y, bueno, un poco recordar que estábamos hace 5 años empezando, el día 14 fue el primer día de confinamiento, estábamos en los primeros 4 o 5 días de confinamiento, inaugurando un proceso que no se había dado en la historia de la humanidad nunca. O sea, el globo terráqueo entero metido en casa, una cosa realmente curiosa, y que sin embargo, no sé cómo lo veis, y que sin embargo no han tenido, bueno, quitando, que es muchísimo quitar, ¿no? Los fallecidos, que fueron millones, pero quitando, digamos eso, los fallecidos, no han tenido repercusiones, yo creo que muy grandes, aparentemente. Después la vida se reanudó, y como siempre la vida se impone, se volvió todo el mundo a trabajar, volvió a la vida normal, a hacer los horarios poco a poco, ¿no? Fue escalonadamente a hacer horarios normales y hasta hoy, ¿no? Y aquí estamos esperando la siguiente pandemia, como dicen los pesimistas, o calculando que no va a haber ninguna en 100 años, como dicen los optimistas, ¿no? Hay que, especialistas se dicen que la próxima dentro de 100 años, más o menos, o sea que no nos va a coger por los pelos, no nos coge. Así que no sé cómo lo ves, Julio, ¿cómo lo ves? ¿Se ha recuperado plenamente la sociedad desde un punto de vista psicológico de la pandemia? Hombre, hay que reconocer que hay gente todavía damnificada, aparte de los que ya se murieron, esos ya no podemos hacer nada por ellos, pero hay mucha gente todavía con temores, con COVID prolongado, que siguen con síntomas y que no somos capaces de quitárselos, y bueno, pues ahí están limitados. Y los que están viviendo con algo que tiene remembranza una y otra vez, pues es un sitio donde hay una actitud fóbica frente a lo que ha pasado. Sí. Por lo tanto, no se acabó ni el estado de temor, lo único que no hay tantos atemorizados, y desgraciadamente los que fallecieron pues no están aquí con nosotros. Se ven mascarillas por la calle todavía, relativamente. Sí, sí. Y sobre todo nosotros en psiquiatría vemos a los que son fóbicos ya per se, Claro. aparte de la epidemia, que no quitan las mascarillas fácilmente. Claro. En cuanto tienen que contactar con gente, aparte del temor propio de la fobia social que puedan tener, pues siguen con las mascarillas porque confían plenamente en que las mascarillas le van a defender. Y eso es otra, ¿no? Confiar Claro. a veces no es deseable. Es una cosa que está muy cogida por los pelos, ¿no? Los que son pues paranoides y desconfiados, pues ya por más que les digas da igual. Ellos siguen con doble mascarilla o triple, vamos. Y no dan la cara, pues en cuanto ven que se acerca alguien y tal, evitan, en fin. Sí. Yo lo noto por la que hay gente que va de frente y te sortean y tal. Jacobo, ¿qué me dices desde el punto de vista sociológico? Desde el punto sociológico, yo creo que los cambios sociales, como consecuencia del COVID, han sido menos de los que se pensaban, pero quizá algunos más de los que mucha gente piensa, ¿no? Decía antes Julio, hablaba antes del uso de la mascarilla, ¿no? Es decir, hay ciertos hábitos higiénicos que yo creo que se han mejorado, por lo menos, aunque sea por una minoría, pero están ahí, ¿no?
sin embargo, yo creo que quedan dos cosas, ¿no? Por una parte está el aprecio a la cotidianeidad. Es decir, eso de la terraza, del terraceo, de quedar con los amigos, de repente la gente eso lo veíamos todos como con normalidad y de repente nos dimos cuenta que podía no ser tan normal. Y se ha multiplicado el número de, no sé si de contactos sociales, pero sí por lo menos de la vida en común, no comunitaria, sino la vida en común con los amigos, con la familia, con el clan en general, ¿no? Y de hecho, yo creo que la gran consecuencia a nivel, digamos, de las ciudades, una de las grandes consecuencias físicas ha sido la eclosión de las terrazas. Tenemos terrazas por todas las ciudades. De repente nos han aparecido todas las aceras invadidas. Sobre todo en Oviedo. En Oviedo, pero en otras ciudades también. Porque uno se va a Madrid, se va a León, se va a no sé dónde, se va a Gijón, y se encuentra con que las terrazas, es decir, la vida social, la vida en la calle, el terraceo, porque además antes entrábamos en los bares, ahora la gente quiere quedarse en la terraza y con más firmeza que antes todavía. Yo creo que eso ha quedado claramente establecido, incorporado a la vida cotidiana, ¿no? Vamos a ver por cuánto tiempo, pero eso ha quedado ahí. Y además, para colmo, con unos inviernos que han venido bastante benignos en los años siguientes. Quizás este año sea el peor de todos en cuanto a la lluvia, por lo menos, y no tanto en Asturias como en otras regiones, ¿no? Segundo, yo creo que nos ha quedado el afán de seguridad. Yo creo que a lo mejor tenemos tiempo de desarrollar esto con un poco más de extensión, pero la seguridad, necesitamos seguridad. O sea, de repente lo que nos dio el gran triunfador del virus fue el miedo. O sea, el miedo, lo decía antes, el temor, de repente teníamos miedo y aparece el miedo como el elemento organizador de la sociedad. Es decir, de repente nos metemos todos en casa y además no es que, porque a mí me consta que el gobierno tenía miedo a meter a la gente en casa, a ver qué van a decir las terrazas. La gente tenía ganas de que la metieran en casa, de que dijeran, estamos todos confinados. Y yo recuerdo el viernes día 13, creo que fue, no sé si fue viernes el día 13. Fue el 14, yo creo, el día. No sé, el día anterior. El día anterior el 13, claro. El día anterior, el 13, que no sé si era viernes, yo recuerdo ya que estaban las calles medio desiertas, estaban las calles medio vacías. Y recuerdo que cogimos el coche de mi mujer y yo, nos fuimos a dar un viaje en coche por los meandros del Nora y tal, un poco ya como despedida, hasta no saber cuándo. Hubo despedida. Una despedida, hasta no saber cuándo exactamente volveríamos a ver la calle. Entonces el miedo como uso, el miedo como herramienta de control social. Y tenemos el miedo, digamos que hay gente que además ahora lo quiere en vista del éxito del experimento a nivel mundial, hay gente que habla, digamos, desde ciertos clubes suizos, habla de utilizar el miedo como herramienta de control social para otro tipo de cosas, y bueno, no sé hasta qué punto, digamos, ahora todo esto del rearme que vamos a tener, igual, yo creo que tiene un fundamento, lógicamente, pero también a ver hasta qué punto se va a utilizar el miedo como herramienta de legitimación para todo ello, ¿no? Estamos viendo la eclosión de regímenes de partidos y regímenes semiautoritarios en Europa, en el resto del mundo, y yo creo que eso tiene que ver un poco con la necesidad de seguridad, de tener seguridad de que esa vida tranquila que queremos de tomar café con los amigos, tomar la caña con los amigos, salir a cenar, que se va a mantener. Yo creo que esa es las dos grandes cosas, la valoración de la vida cotidiana y segundo, la valoración de la seguridad que nos permita esa vida cotidiana. Tampoco queremos cosas extravagantes, sencillamente disfrutar de eso. Óscar, ¿qué se ve en la sanidad? ¿Qué ves? Bueno, en la sanidad yo lo que vi es un absoluto desconcierto, una pérdida de oportunidad de que la sanidad funcionase de otra manera. No hemos aprendido nada. De hecho, es curioso que hoy, cuando iba para casa, ahora después de pasar consulta, me pongo a leer un periódico y pone que, bueno, en el Congreso de los Diputados ha habido una votación para aprobar la formación de la Agencia Estatal de Salud Pública y no hay Agencia Estatal de Salud Pública hoy en día, después de 5 años, que esto no es ninguna broma. Es decir, yo creo que nuestras autoridades no han aprendido nada. Yo creo que esto, estamos metidos en la actualidad y en su día probablemente también nos metimos mucho en un juego político, ¿no? En un juego político. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer, vimos una absoluta falta de coordinación, incluso nosotros cuando estábamos viendo la que se avecinaba, que venía desde Asia, estaba en Italia, y casi que cuando veías a nuestras autoridades sanitarias nos hacían casi que creer que Italia era un país desarrollado donde ahí estaban cayendo como moscas, pero nosotros somos muy buenos, los mejores del mundo, ¿no? Y bueno, menos mal que la mayor parte de los que estamos a pie de cañón, yo creo que no nos creíamos nada de lo que estaba pasando, incluso algunos de los nuestros que nos lo estaban explicando a nivel de consejería y estos sitios, y tomamos nuestras propias precauciones, que dentro de lo que podíamos eran muy pocas. No teníamos material, no teníamos organización, hubo gente tremendamente colaboradora. Yo siempre pongo de ejemplo la limpiadora de mi centro. La limpiadora de mi centro era la jefa de la puerta. O sea, colaboró muy limitándose sus funciones
haciendo un control de entradas y de salidas, que desde luego lo hable, ¿no? Hubo mucha gente que nos metimos en todo este lío, yo creo que sin pensarlo, porque la verdad es que si te pones a pensar de las características con las que afrontamos esta pandemia, donde veíamos demasiadas medias verdades, demasiadas mentiras, y desde luego una ausencia casi absoluta de material, pues yo creo que lo afrontamos la mayor parte de los asistenciales muy bien, excelentemente bien, diría yo, ¿no? Y yo creo que fue fruto de que muchos de nosotros no nos planteamos si tengo que ponerme aquí o no me tengo que poner aquí, ¿no? Había problemas tremendos, como por ejemplo yo, que en aquella época tenía gafas, luego también operé por cataratas, pero cuando querías exponer a un paciente, llevabas las gafas y detrás, por delante de esas gafas, teníamos unas gafas de taladrar, que se utilizan para trabajos manuales, que no ocurría. En el momento que te las ponías, ya todo empañado y no veías nada. No veías nada. Con lo cual, ¿qué acabas haciendo? Fuera las gafas y se acabas exponiéndote. Afortunadamente, pues de repente vino un día un compañero mío, un amigo mío que tiene un peso de 3 ha hecho unas tareas tipo de soldadores, pero bueno, como es que luego ya se fabricaron. Bueno, tuvimos muchas colaboraciones, empresas que me llamaban, muchas cosas, pero desde luego yo lo que saqué la conclusión es que nuestras autoridades no han aprendido nada, que siguen en sus juegos de sillón, en su juego de tronos, y que me da la impresión de que a nivel poblacional no han aportado nada y han entorpecido o entorpecen el juego. Lo que observé el otro día que estuve por Luca, que siguen los mismos carteles. Eso de no se siente al lado de una persona con la que no conviva. Y, o sea, hay una especie de inercia. Y yo he pasado 5 años, no me puedo acercar todavía a nadie con el que no conviva. Eso hay una inercia administrativa, ¿no? No sé si inercia o dejadez. O dejadez. Esos carteles de obras de las carreteras se quedan allí y al cabo de 20 años estaban todos desteñidos. Bueno, yo, por ejemplo, en la playa en Candás, están las rayas, que se borran las rayas de las carreteras, las líneas que delimitaban los sitios donde tenías que sentarte, que siguen todavía allí. O sea que eso todavía siguen prevencias, pero yo creo que nadie se fija ya nadie repara en ello. Nadie repara en ello. Hemos vuelto, yo me acuerdo, yo estuve en lo que se llama Comité de Expertos para la Desescalada. Experto no era nadie, porque no sabíamos absolutamente nada de lo que era el COVID, ¿no? Entonces, bueno, intentas aportar alguna cuestión al asunto. Y yo me acuerdo que a mí una cosa que me llama mucho la atención es que cuando empezaron a levantarse las restricciones, y sobre todo cuando se abrieron los bares y las terrazas, la gente lo primero que hacía era abrazarse, besarse y tal. Y yo, bueno, vamos a ver, o sea, estamos hablando, entonces, al final estaba la gente en casa con su mascarilla, todos no sé qué, y salíamos a la calle y nos poníamos a abrazarnos en el bar, que el bar era como si fuese la terraza, es como si fuese la terraza del salón de casa. Y nos comportamos como si estuviésemos en casa, era como un mundo al revés, incluso la gente con mascarilla por la calle, que el contacto fortuito no tiene por qué pasar absolutamente nada, porque te cruces un segundo y que me corrija el médico si me equivoco. Y en cambio, en la terraza nos quitábamos automáticamente la mascarilla y estábamos ahí. Por aquello no triunfó. El codo, sí, cuando no tuvo éxito. No tuvo éxito. Darse codazos. Bueno, eso es la vida misma, ¿no? Darse codazos para sí. O sea, es lo que estamos viendo todos los días en Madrid, allí. Sí. Bueno, entonces, a ver quién se habrá pasado. Entonces yo creo que efectivamente, digamos que aquellos días fueron días de mucho desconcierto. No sabíamos lo que pasaba. Yo me acuerdo de todos buscando guantes de nitrilo. ¿No os acordáis aquí de guantes de nitrilo? Y al final yo lavando la fruta en casa, los tarros, el no sé qué. Y al final aquello no era necesario para nada. O sea, era todo por las vías respiratorias. Tal. Bueno, o sea, hubo mucho desconcierto y yo creo que eso también agudizó un poco la desconfianza en las autoridades. Ahí tenemos a Fernando Simón, que en este momento es una persona discutidísima, y hoy todavía la reivindicaba la ministra de Sanidad. ¿No? Aquel, ya sabíamos que era un pobre hombre, era muy buen paisano, pero conocimientos los justos, por decir que los tenía, vamos. O sea que Simón fue ya un aviso de que estaban organizando mal, porque aparecía él con los militares, que no eran expertos tampoco. O sea, que era un comité de expertos totalmente artificial, que no se habían visto ni sabía ninguno de los otros de nada. Y si no conoces de él, si tú eres experto, a los otros tienes que saber cosas. Yo estoy en el de Asturias, en el de España no sé. No, pero da igual. ¿No? Sí, la fórmula la pusieron ya a nivel nacional y pusieron dentro del grupo de expertos autoridades, que no eran expertos de authorities, sino que eran el coronel, no sé qué, tal, el otro. Por uniforme, por supuesto, sobre todo sin medallas. Y eso daba autoridad, pero no autoritas. Claro, fíjate que la cosa es mucho más grave porque el comité
comité de expertos al cual aludía y se basaba el gobierno en medidas que tomaba, después acabarán reconociendo que nunca existió. El comité de expertos como tal nunca existió. Okay. Ese era un comité que salía a dar la cara, diríamos, todos los días, ¿no? Pero el comité de expertos, se supone, de médicos, acabaron reconociéndolo 6 meses después. Nunca hubo comité. ¿Cómo que nunca hubo? Si ustedes emitían notas del comité todos los días. Eso es. A mí nunca me quedó claro si al final había un montón de señores allí o si eran 2 señores los que hacían aquí. Yo no sé quién estaba allí. Pero sí recuerdo perfectamente que a nosotros se nos propuso hacer un digamos, un plan de desescalada para Asturias, que era muy gradual. Y me acuerdo que pasamos un fin de semana, que era el de mi cumpleaños, trabajando, y resulta que cuando llega el momento de que habrá que enviarlo a Madrid y no sé qué historias y tal, para que se lo aprueba, en Madrid se descuelgan diciendo, eso fue el fin de semana, el lunes, que una fase 0, en vez de la fase 1, fase 2, fase 3, tal, una fase 0, y que hablen, por ejemplo, las peluquerías. Y las peluquerías de aquí tienen un riesgo casi quirúrgico, o sea, porque estás con tijeras, con no sé qué, con navajas y tal. Pues claro, de repente, aquí en Madrid, yo no sé quién decidía, pero decidía muchísimo. Y decidía más que las comunidades autónomas. Sí. Más que las comunidades autónomas, mucho más. Yo recuerdo que salía todos los días, contrariamente a lo prescrito. Yo salí todos los días, iba por pan, y de paso que iba por pan, con la barra de pan debajo del brazo, daba un paseo por ahí, si me paraba, me decían algo, no, que vengo por pan. Y aprovechaba porque es que yo creo que forma parte también de la salud, por lo menos dar un paseo todos los días, ¿no? Porque estás metido en casa con un topo. Hombre, yo creo que hubo decisiones, en mi opinión, vergonzantes, ¿no? Es decir, que los perros tienen derecho a salir a la calle. Los perros tienen derecho. Y los niños no tenemos que quedar encerrados en casa. Bueno, yo afortunadamente no, porque estuve trabajando. Entonces, la gente se prestaba al perro, la gente se prestaba al perro. Vista, yo realmente lo único que noté casi que fue los sábados. En vez de quedar con los amigos, la pandilla de amigos que quedamos siempre, que vamos con nuestras cónyuges a cenar y cosas de esas, fue lo único que eché de menos. El resto era vida normal, iba, venía. Sí que es cierto que en vez de correr como corro habitualmente, pues corría en la terraza haciendo tonterías, bueno, cosas de estas, ¿no? Pero yo eso no lo noté mucho. Lo que sí noté mucho fue que yo creo que la población respondió mucho mejor a lo que se decía que nuestra clase dirigente. Me parece que lo hicieron tremendamente mejor, mucho mejor. En emergencias la gente responde mejor que los jefes. La gente acaba respondiendo mejor y sobre todo yo creo que acaba respondiendo mejor cuando estamos implicados los sanitarios, ¿no? Que cuando digamos, estos dicen que tal, habrá que hacer lo que digan. Yo puedo decir que desconozco que hubiese algún problema de atención o desatención en Asturias y desconozco que hubiese un descontento por parte de la población en Asturias. A nivel nacional, yo creo que a nivel nacional probablemente pasó algo similar a lo de aquí, ¿no? Pero ya sabes que nosotros siempre somos los mejores, ¿no? Claro. Y los cántabros son los mejores, y los gallegos los mejores, y todo Dios es el mejor. Yo estos días, no creo que sea el tema de hablar ahora, pero cuando uno empieza a ver las estadísticas oficiales del INE, del Instituto Nacional de Estadística, empieza a ver estadísticas de quién presuntamente lo hizo mejor y quién presuntamente lo hizo peor, nos llevamos a muchas sorpresas. Sí. Pero unas sorpresas tan tremendas, ¿no? Que a la hora de la letalidad del virus o de la mortalidad del virus, en los casos declarados, y es el Instituto Nacional de Estadística, luego cada comunidad haría lo que quisiera, pues te encuentras con situaciones donde aparentemente funcionan muy bien y cuando ves las cifras, dices, bueno, no sé, esto de bien no parece que esté muy mal, que esté tan bien. Y donde en otros sitios que aparentemente funcionaban muy mal, pero las cifras, dices, esto lo han hecho de maravilla. Pero pasa es que hubo un momento que se dejaron de dar cifras. No, pero ahora digo que ahora ya. Fecha sí, o sea, en su día se dejaron de dar cifras. Tú cuando ves finales del 22, que fue lo gordo, cuando ya acabamos un lo gordo, finales del 22, ves, a ver, estadísticas acumuladas de mortalidad y morbilidad por COVID. Y te llevas unas sorpresas y dices, ¿y esto? ¿No? Y nadie lo pone en tela de juicio. Y es más, machaconamente, por ejemplo, se está metiendo a la gente, cuando veo que hay mucho debate con Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Que si Madrid lo hizo bien, que si lo hizo mal, que si la presidenta de Madrid, que siguió la orden, que si es una... Se centró todo en eso. Yo lo que sí sé es que Madrid no tuvo ni con mucho el mayor número de muertos de España. Ni con mucho. Por cada 10.000 habitantes, ¿eh? Cuando comparas por lo bien. Ni con mucho. Pero ahí están los datos. Es la fama. La fama que te echan encima. La fama que te echan. Ahí están los datos. Yo lo he hecho bien, yo lo he hecho muy bien. En Madrid tuvieron un problema, y es que en Madrid el virus llegó de Italia, me imagino, de no sé dónde, igual que en Barcelona, y el día 20 y tantos de febrero ya tenían problemas de congestión de hospitales. Y pasaron todavía como 15 o 20 días hasta que se dio cerrojazo a la gente en casa.
Entonces yo creo que eso tiene que notarse. Aquí en Asturias el primer caso, creo que fue el 9 de marzo, que fue el del escritor Sí, chileno, no recuerdo cómo se llamaba, sí. ¿eh? Y creo que fue el primer caso que hubo. Bueno, y también estuvo el del señor de la Fundación Masaveu, el profesor de Pero la ese Fundación. falleció. Curas. Ese falleció. Bueno, fallecieron los Los dos fallecieron. Los dos fallecieron. Fueron los primeros casos, pero aquí tardamos mucho en tener cierta prevalencia. Yo siempre digo lo mismo, hay que tener cuidado con estas cosas, porque claro, en Madrid hubo 7.000 fallecidos en residencias, una región que tiene 55.000 plazas residenciales más o menos, pero en Asturias murieron, creo que fueron cerca de 1.000, en una comunidad que tenemos 15.000 plazas residenciales. Es decir, la tasa es más alta en Madrid que en Asturias, pero ha muerto gente, digamos, mayor en residencias en todo el país. Entonces yo creo que hacer juego político de esto me parece francamente horrible. Horrible. Es horrible. Horrible. Es horrible porque además, y la cuestión es que parecía que se nos iba a unir de alguna forma. Se decía, no, es que nos va a unir la pandemia. No, no es cierto. O sea, no ha habido unidad ni política, ni unidad social, ni nada por el estilo. Es decir, aquellos famosos aplausos a los sanitarios, que yo creo que tenían la función que tenían realmente era celebrar que habíamos vivido un día más y que nos quedaba un día menos para salir de casa. Yo no sé si tenía ese punto de ritual también, de celebración propia, aparte de premiar al gremio de los sanitarios. Como decían los romanos, a populus par circensis, ¿no? Es una forma también de verlo, ¿no? Pero yo creo que tiene una función también de celebración, porque además hacía siempre a las 8 de la tarde, que era la hora, primero a las 7 y luego cuando se cambió la hora era a las 8, que es la hora esta de empezar a preparar la cena. Mucha gente que se la jugó aparte de los sanitarios. Yo recuerdo, por ejemplo, los centros de comercio, los supermercados, las chicas, que son chicas cajeras. Entonces estuvieron dando la cara a 1 metro con una pantalla de la pantalla. Pasando clientes, estuvieron ahí, no desertaron. Y al principio sin mascarilla. Y al principio sin mascarilla, aguantaron ahí como leonas. ¿No? Hay que conocer que la gente da la cara en los momentos difíciles. Por de las no sorpresas iniciales que tuvimos nosotros en el centro de salud, que tiene además un centro de salud mental, pues bueno, ya teníamos por lo menos una analítica que nos decía presencia o no de estar infectado. Bueno, entonces como no había suficientes vacunas, había que hacer análisis a todo bicho viviente para saber quiénes eran los que les iba a beneficiar y quiénes no. Y curiosamente descubrimos que las más infectadas eran las limpiadoras. Claro. Estaban las mujeres llorando allí. Claro. ¿Y a usted qué? No, a mí me dio negativo. ¿Y a usted también? Todos en negativo, menos las limpiadoras. Claro. Y entonces Además en contacto con... Sí, bueno, pero ellos no sabían por qué. O sea, que en realidad, bueno, ¿y por qué ellas sí y los demás no? Pues no sabemos. Estamos en el mismo edificio, nos movemos todos para arriba y para abajo, los enfermos entran para unos y para otros por los mismos... Claro, dieron la cara, marcharon para casa. No, luego tuvieron que marchar a la fuerza. Claro. Es que una cosa que apareció también era la cantidad de trabajos que son esenciales. Que no estén bien pagados no quiere que no sean esenciales. Que estamos hablando de las personas que trabajan en los supermercados y en el comercio. Estamos hablando del transporte, por ejemplo, todo el tema logístico. Estamos hablando de la policía, de los sanitarios, evidentemente, personal de limpieza. O sea, hay una serie de profesiones que se vio realmente que eran esenciales y otras, en cambio, podíamos pasar tranquilamente sin ellos. Muchos ingenieros de repente desaparecieron, estaban en su casa y nadie les echó de menos, al menos durante un mes, ¿no? Los notarios también son importantes. Los notarios desaparecieron. Nadie los echó de menos. Ya daré fe el día de mañana. Bueno, y de estos 5 años hacia acá, lo que os estaba yo comentando, se ha normalizado la situación, ha bajado la tensión, yo creo que a grado 0, quitando las patologías, ¿no? De personas con patologías. No hay nada preparado para la próxima la gripe aviar que se abra, la próxima viriasis, la próxima viriasis que nos llega, que puede ser la misma mutada o puede ser cosas nuevas. Claro, puede ser la misma o otra nueva. Yo creo que no, que simplemente la agencia de salud que dices tú. Es lo que comentaba al principio. No se ha aprendido nada. A ver, nosotros los asistenciales nos dedicamos a la labor asistencial, ¿no? Supuestamente los que tienen que, digamos, organizar todas las acciones que van encaminadas a todo esto, ya te digo que después de 5 años que han tardado en hacer, en pergeñar una agencia estatal de sanidad pública, resulta que cuando, por algún extraño motivo, tienen que echarlo a rodar,
están y no se ponen de acuerdo y no se le para adelante. Después de 5 años, que es que a mí me parece una cosa más que vergonzosa. Y después es que el alcalde de Oviedo hubiera pedido la sede para Oviedo. Eso es. Y su partido vota en contra. Eso también tiene una gracia. Son cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Luego, en cuanto al tema organizativo sanitario, bueno, sanitariamente, al menos desde lo público, se perdió una oportunidad de oro para empezar a funcionar mejor en muchas cosas. Yo hablo de lo que conozco básicamente, que es la primaria, ¿no? Fue una oportunidad de oro, que yo creo que políticamente la estrellaron porque la población estaba dispuesta a asumir otro papel como usuario de la sanidad. Estaba dispuesto, ¿no? Pero nuestros queridos dirigentes yo creo que decidieron que las personas lo que desean es seguir igual, y de hecho se sigue igual. Con lo cual, pues todos los temas que teníamos por aquel entonces seguimos acarreándoles y encima han aumentado. Otro gran problema que ha habido, yo hace ya 20 y tantos años siempre he dicho que la mayor fuente de contagio es una sala de espera. Seguimos con salas de espera en muchos sitios llenas. Y como digo yo voy con una rodilla que me duele tosiendo porque tengo el proceso respiratorio que tenga, da igual, y al lado mío tengo un señor mayor que tiene una salud muy frágil por problemas cardíacos o por problemas pulmonares y le estoy contagiando una cosa que, bueno, no cuenta. Pero eso pasaba con COVID y mucho antes que el COVID. Y siguen teniendo las salas de espera llenas, con anuncios o sin anuncios. Y yo siempre he dicho que las salas de espera tienen que ser pequeñas, radicadas y además con pocas personas. No abarrotar, es decir, claro. Ir a Luca o ir a la Vila, ir a un centro de salud y ver 40 personas metidas en un espacio como esto, a mí me parece que hoy en día, y después de lo que hemos pasado, me parecía vergonzoso antes, pero me está pareciendo más vergonzoso ahora. El tema de las mascarillas y los procesos respiratorios, bueno, se anunció por activa y por pasiva que la gente que tenga un proceso respiratorio, que por favor, que cuando vaya a centros de salud, farmacias, etcétera, que vaya con mascarilla. Un 10% ya, no sé qué era eso, pero que van con procesos respiratorios, ¿sabes? Entonces, se ve a alguien con mascarilla, sí, porque antes no se veía a nadie. Me acuerdo cuando yo siempre comentaba, cuando nos reíamos de los japoneses y de los coreanos, nos reíamos, joder, mira qué exagerados y tal, y de repente descubrimos el porqué de estas cuestiones, un poco de tener sentido de comunidad y no contagiar a los demás con nuestras... Lo que ha quedado es la corrupción de las mascarillas. Pues está todavía... Eso que ha quedado 5 años después, ¿cuál es el debate? Fulano robó no sé dónde vendiendo unas mascarillas de papel de ridículo, el otro cargó el triple de lo que hacía falta, el otro pagó 10 veces más de lo que valía. O sea, es curioso, lo que queda es la corrupción. De todas formas, Javier, más allá de las comisiones que hayan podido pagarse por quedar por el camino, yo me imagino, yo me pongo la piel de un político aquellos días o de un responsable sanitario, y yo creo que tenéis la prioridad de conseguir mascarillas como fuera, las buscabas debajo de la tierra y pagando lo que fuera. Tengo esa impresión. Eso sí. Y saltándose, porque yo de aquellos días recuerdo que ya se hablaba de que estaban saltándose a la torera todos los procedimientos de contratación. No sé cómo se llama exactamente eso, pero estaban saltándose a la torera, ¿no? Y me acuerdo de estar pensando en la que nos va a venir después. Y yo creo que está corriéndose un tupido velo sobre la mayor parte de las cosas, mientras sean temas administrativos. Cuando hay corrupción ya es otra cosa de mordidas, es otra cosa distinta. Empieza lo interesante. Me han aparecido chalés por ahí por América que tenían esto. Ya es una cosa, es internacional ya. Un chalet en Colombia de Ábalos. Un chalet en Colombia de Ábalos. Bueno, pues sí, por las mascarillas. No, eso es anterior. Sí. ¿El chalet es anterior a las mascarillas? Sí. La parcela fueron 700 y pico euros. También, bueno, según decir la cadena. Bueno, sí, euros. Sí, si eran euros o era pesos en euros. De todas formas, todo esto de la corrupción a lo que estamos asistiendo ahora no deja de ser el juego de tronos, porque dentro de los temas de corrupción, en concreto de material sanitario, si no llega a estar como pariente o allegada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, esto no saldría en ningún periódico en ningún sitio. Es decir, es un tema de corrupción de los miles que habrá en España, donde las personas se beneficiaron de forma lógica o ilógica, en ningún tipo de ilógico, pero que si no hubiesen tenido el parentesco que tienen con otros cargos políticos, esto no pasaría de ser un tema exclusivamente político, probablemente, ¿no? Pero estamos como siempre, en vez de aprovechar la oportunidad, poner el modelo japonés, vamos a solucionar el problema, no. Aquí lo que estamos es siempre buscando a ver qué tiene la culpa. Y a ver qué tiene la culpa. Y vengan con quién tiene la culpa y seguimos con el mismo problema. Vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación como el fútbol y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora. Hola, aquí estamos de vuelta después de la pausa de hidratación, reconfortados, y vamos a seguir hablando del COVID 5 años después.
una de las debates que se ha suscitado, es un debate genérico, no es específico del COVID, es las vacunas. Y entonces, pues todos los conspiranoicos, pues han saltado diciendo que si tal, que si el ARN, el ADN, no sé qué, que si mercurio, que si igual, que si causa autismo, que si curan como uno y perjudican como tres. ¿Qué impresión se puede decir ahora, 5 años después? Ya da para haber hecho estudios de ¿cómo se dice? De iatrogénesis, ¿no? Heterogénea, sí. Se da para hacer estudios de tipo. Eran vacunas mágicas, eran vacunas como todas, con sus inconvenientes, eran vacunas más bien dañinas en algunos aspectos. ¿Qué se puede decir? Hombre, yo creo que de las partes positivas de la pandemia, sin duda la más positiva y que más se ha desarrollado para bien y para futuro, pues es el trabajo que se ha hecho con el ARN, con los ARN. Hasta el punto que si nos hubiesen preguntado a todos los sanitarios 6 meses antes si íbamos a tardar en hacer vacunas para una posible pandemia, tal y cual, ¿cuánto calculábamos nosotros que se iba a tardar? 15 años, 18 años, que era el tiempo medio para hacer una vacuna. Y sobre todo si era basada en genética, pues a lo mejor más complicado todavía, porque tú cuando crees que ya tienes algo de repente te salen modificaciones de este ácido ribonucleico y que termina siendo el mensajero de las cosas, ¿no? O sea que, ¿quién pensaba que íbamos a tardar 7 meses en tener una vacuna? Nadie. Ni el grupo de expertos de la Guardia Civil, ni el grupo de militares, ni el grupo de los del Ministerio de Sanidad. O sea, nuestro Pedro de aquella época no tenía ni idea, porque ese era un sanitario voluntario. Siempre estuvo trabajando con misiones de tercer mundo y tal, donde iba pues de voluntario, etcétera. Pero él nunca investigó ni supo lo que era el ARN, ni tuvo que ver con modificaciones de ARN. Curiosamente, varios laboratorios distintos, o cada uno por su cuenta, dieron con vacunas distintas. Sí, claro. Eso también dice que tampoco era tan difícil. Ya, pero no se veía que aquello estaba tangible ya. O sea, es claro. Unos meses más de investigación y ya está. Ni de casualidad, vamos. Sí. Cuando Pfizer, que fue en realidad el que más, y por supuesto que vendió toda la vacuna, apareció diciendo que tenía una vacuna, bueno, pues enhorabuena porque es una gran noticia, etcétera, pero ahora a ver cuánto tiempo tardamos en fabricar vacuna para todo bicho viviente, que son millones y millones de personas. Y en 7 meses ya tenían en el mercado la vacuna para el que la pagase, claro. Que al principio, pues claro, a ver cómo pagamos esto, porque lo vamos a utilizar todo el mundo y habrá que poner un precio acordado, no el precio real de la investigación. Ya, la noticia fue para como a 1 de noviembre, me suena esa fecha. La noticia de que se había logrado una vacuna. Sí. Y implementarla, pues seguramente en primavera ya estaba. Y sobre todo que a los 15 días de Pfizer notificar que ellos ya tenían una vacuna basada en la modificación de ARN, apareció AstraZeneca diciendo lo mismo. Joder, ya pasamos de cero a todo. Eso, en realidad, no hay espectacularidad tan grande como ese paso que se dio en ciencia en ningún otro campo. ¿Y los aspectos negativos? Y los aspectos negativos, pues hombre, que no había vacunas para todos. Claro. Y entonces damos los países desarrollados que podíamos pagar las vacunas y los países subdesarrollados que no se podría vacunar nadie. ¿Y en qué consistió la negociación? Pues obviamente la hemos visto mucha presión ahí, diciendo que, bueno, pues que en esta ocasión es un compromiso mundial el que tiene que tener la industria farmacéutica y, por lo tanto, el precio real, olvidaros. Vamos a buscar un precio simbólico tratándose de que vais a vender millones y millones de vacunas y entonces hay que poner el precio que le pusieron, que es un precio, vamos, muy asequible, que no lo tiene una vacuna ni cuando ya lleva 20 años en el mercado. O sea que el precio que habitualmente se acuerda para esas vacunas no tuvo nada que ver con cómo se calcula el precio de un antibiótico, de un antiinflamatorio, de fabricación de proteínas de así o de esa, bueno. Y aceptaron las dos empresas, Pfizer sobre todo, que era la que más vendió, aceptaron poner un precio simbólico, igual que con las mascarillas. Claro. Los primeros días las mascarillas costaban un riñón, y hubo que ponerles que no, que se acabó y tal, y entonces, bueno, pero dejarnos unos días hasta que vendamos lo que hemos comprado a tanto, porque ahora no lo vamos a regalar y perder nosotros solos. O sea que hubo un compromiso con los precios. ¿Y eso qué supuso? Pues que en los primeros días no había mascarillas más que para lo que había. Y entonces, ¿cómo nos vendieron las primeras mascarillas? Dicen, no, podéis tener la mascarilla toda la semana. Una mascarilla
una semana. Eso los que estábamos en clínica, los que no estaban ni mascarilla ni nada, pelo de cerdo, ¿no? Y esos compromisos, pues oye, pues eran engaños, pero que indicaban que era una parte del camino a seguir. Hay que poner mascarillas todo el día y, por supuesto, no una mascarilla para todo el día, sino una mascarilla por cada enfermo o persona que usted contacte. La vacunación se hizo a la americana desde su coche. Así, Sí, sí. vale, Sí. Eso es curioso, Yo soy ¿no? un poco más escéptico que tú con el tema de las vacunas. Y te digo por qué. Hermanitas de la caridad, las multinacionales, No, yo no creo que haya hermanitas de la caridad. Hombre, pero tienen otras compensaciones. Sí, además, bueno, vacuna, realmente no es una vacuna. Llamamos vacuna, pero técnicamente es un medicamento, no es una vacuna. Una vacuna es que tú metes o un bicho muerto o un bicho troceado, parecido, para que tu sistema inmune lo reconozca y fabrique sus propias defensas, ¿no? Aquí realmente lo que andamos, con estos doctores, andamos con el ARN mensajero, lo que hacía era dar la orden a nuestro sistema inmunitario de fabricar determinados anticuerpos frente al virus. Entonces teníamos efectivamente los dos, Pfizer y AstraZeneca, ¿no? Quiero recordar que los precios no eran iguales, eran más altos la de Pfizer. Los efectos secundarios eran más o menos similares al uno y al otro. Y creo que estaba más bajo de precio AstraZeneca. AstraZeneca, de hecho, hace poco renunció a la comercialización de la vacuna porque sobre que no le aportaba beneficios y encima la estaban machacando todo el día con efectos secundarios que hasta donde yo he visto eran los mismos, la de una que la de la otra. Fuera parte de esto, yo soy muy escéptico y creo que la verdad de todo el COVID, de las vacunas del COVID, de los posibles o probables efectos secundarios de las vacunas, yo creo que hasta dentro de 15, 20 años no lo vamos a saber. Esto va a ser como el asesinato de Kennedy, ¿no? Que si fue Oswald, que si no fue Oswald, que si estaba por ahí Fidel Castro detrás, que si no, que si estaban los de la... Ahora se va a saber, ¿eh? Ahora se va a Ya saber. veremos, también otra vez si va a saber y luego va a tener más razón. Entonces, con esto yo creo que va a pasar un poquitín lo mismo, que realmente estamos hablando de enormes multinacionales donde yo estoy por asegurar que estos no perdieron un euro bajo ningún concepto, ¿no? Es más, Pero arriesgaron. ¿Sí? Arriesgaron prestigio. No arriesgaron mucho y te digo por qué. Porque después de la fabricación de las vacunas, lo primero que hicieron fue hacer firmar un documento a todos los estados eximiéndose de responsabilidades. Es decir, que si la vacuna sale mal y nos morimos todos a los 2 años, eso no tiene nada que ver ni se puede pedir responsabilidades. Entonces, digamos que el riesgo que tenían era relativamente escaso y luego, bueno, ellos realmente ARN mensajero ya están fabricando para otro tipo de enfermedades, básicamente tumorales, ¿no? Digamos que esto era coger un virus que no parece que mutaba mucho, no como el SIDA, que está todo el rato mutando, no parece que mutaba mucho, tenía grandes mutaciones en ciertas cosas, que es lo que hacía los picos de incidencia, pero lo que es en la estructura del virus parece ser que la mutagenidad que tenía no era tan alta, con lo cual el hacer, digamos, generar un anticuerpo frente a ello, o una orden para generar un anticuerpo, no era tan difícil como para hacerlo, por ejemplo, con un virus del SIDA, que muta una barbaridad en múltiples facetas de su estructura, ¿no? Entonces, ellos tenían las terapias ya desarrolladas para tratamientos básicamente tumorales, y lo que hicieron, dijeron, bueno, pues como este virus parece ser que sí que no tiene grandes variaciones en lo que podemos atacarle, fabricamos por aquí el ARN mensajero que nos hacen otros tipos de tumores, y bueno, la jugada salió bien, o no, pero salió la jugada, ¿no? Porque ya te digo que yo creo que la verdad la sabremos dentro de mucho tiempo. ¿No había otra opción? Evidentemente no había otra opción. Era o esto o arriesgarte a ver qué, ¿no? Entonces, lógicamente yo creo que la opción correcta era la vacuna, sin ninguna duda. Sí. Pero Bueno, sabemos la verdad con el tiempo. Y la mecánica esta de vacunarse en coche y tal, Bueno, eso fue ya la segunda vez, la tercera. Eso es precioso. Yo creo que lo de las vacunas, muestra un poco la evolución de la sociedad a lo largo de esos 2 o 3 años, ¿no? Porque la primera vacuna que dio ser en el 21, yo creo ya directamente, fue la primera del 21, me parece. Sí. La del 21, es un año después. Yo me acuerdo que fuimos todos a vacunarnos casi con fervor religioso, las grandes colas en el Luca o donde fuera, y íbamos todos con fervor religioso allí, nos mirábamos todos con cara de cierta complicidad. La segunda ya fue un poco más, la gente ya con más dudas y no sé qué. Y la tercera, la cuarta, yo creo que ya no fue prácticamente nadie. Es decir, digamos que... No tanto. Que no tanto, pero bueno, digamos que el fervor, o sea, la confianza iba disminuyendo. Y además se lanzaron muchísimas, no sé si son bulos o noticias falsas, no sé exactamente qué, que cuestionaban muchísimo el tema de las vacunas. Había gente que dice, ¿por qué me tienen que vacunar? O sea, una cosa, ¿por qué me tenían que vacunar? Y no sé qué.
Y eso va un poco en paralelo con la desconfianza que se genera en la sociedad hacia las instituciones. Es decir, antes decía hablaba Óscar de que no se ha mejorado nada en la salud pública, en la salud comunitaria, no se ha avanzado en esos temas. Se ha retrocedido. Se ha retrocedido. Y es que, además, la percepción general es esa, es decir, las listas de espera han crecido. Y eso es un dato objetivo que está ahí, han crecido las listas de espera. Digamos que tú, la experiencia práctica de llamar o pedir consulta, más ahora telemática, no sé qué y tal, y tardan más días. Antes ibas prácticamente el día siguiente o la misma tarde o lo que fuera, y ahora tardas hasta 9 días, como una persona cercana, en que te atiendan. En ese sentido, el sistema sanitario, que es lo que más valoran los españoles, es la salud. Lo que más valoramos los médicos y las personas, bueno, los médicos, las personas sanitarias y la gente, los profesionales mejor valorados generalmente. Y sin embargo, en este momento está fallando la salud pública, el sistema público de salud, incluso el privado parece que también tiene problemas, está fallando o por no estar a la altura de las expectativas. Y esas son las consecuencias también del COVID, ¿no? Y después yo creo también que, aquí tenemos un psiquiatra que sabrá más de esto, pero hay mucha gente, sobre todo la gente más joven, que, digamos, por decirlo de alguna forma, que se ha desquiciado un poco. Se ha desquiciado un poco. Es decir, para mucha gente joven fue un trauma en el momento en que tienes que socializarte, la adolescencia y la socialización fuera de la familia, precisamente, con los amigos, los padres, exactamente. Y esta gente se ha perdido, hay gente que ha perdido 2 o 3 años, no completos, pero sí, bueno, las discotecas estaban cerradas, no podías, había ciertos espacios propios de jóvenes que estaban cerrados, los jóvenes tienen que socializar en multitudes, que se han perdido esa parte. Y yo creo que el trauma de tener que meterse en casa con los padres, y además hay estudios sobre esto además, y además en viviendas generalmente poco confortables, pequeñas, viviendas pequeñas, poco confortables, sin vistas en muchos casos, que dan a sendos espacios de luces, un patio de manzanas y un patio de luces. Eso ha creado una especie de trauma colectivo en grupos sociales que yo creo que son bastante amplios. Y bueno, que eso habría que estudiar un poco cuánta gente. Yo particularmente guardo un recuerdo, sobre todo a partir de los primeros 15 días, cuando ya veías que no se morían tus padres ni nada por el estilo. Y ya llegó un momento en que para mí fue un periodo, no sé si dulce de la vida, porque tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Pero sin embargo hay gente que lo ha pasado francamente. Pues yo tengo leído que los que mejor lo pasaron fueron los niños. Los niños y los viejos. Los niños y los viejos. Los niños y los viejos, no que mejor lo pasaron. Los viejos tenían más temores, claro, porque estaban en una situación de salud más delicada, más vulnerable, ¿no? Sí, pero también los niños no eran conscientes de nada. No eran conscientes de nada. Pero solo que no iban a la escuela. Las personas mayores, digamos que han pasado por muchas cosas, han tenido una vida dura generalmente, la guerra, el no sé qué y tal, y decían, esto tampoco es para tanto. Y lo toman con más filosofía. Con más filosofía, más tranquilidad, con más perspectiva, ¿no? Yo creo que a medida que se reducía el grupo de edad y llegabas a la adolescencia, después ya la infancia, ahí también hubo problemas ahí graves que creo que seguimos arrastrándolos todavía. En el sistema educativo, en la universidad, en los institutos, se siguen arrastrando todavía esas consecuencias. Yo no recuerdo, pero las discotecas deben de tardar en abrir. Sí, hombre, claro. Sí. Espacios de alto riesgo. Vamos a ver, yo por no ser optimista continuamente, pero ser más realista, ¿qué cosas realmente hemos heredado buenas? Bueno, no chismes, fake news, etc. Hemos heredado primero el modus operandi. ¿Cómo se pueden hacer vacunas en unos meses? En 3 meses. Ahora se puede hacer eso que tardaron 7 meses, en 3 meses. Para cualquier cosa que haya que vacunarse, da igual que sea virus, que bacteria, que lo que sea, somos ahora capaces de pasar de 15 años, que era el tiempo que tardamos en hacer el procedimiento que tú comentabas antes, y antes se tardaba en hacer una vacuna 15 años, y había que coger, por supuesto, las 3 últimas epidemias, no sé qué, mezclar, remezclar y tal, y al final con eso vacunabas a un 60% de la población. Había un 40% que no quedaba bien vacunado porque era una cosa muy rudimentaria, claro. Ahora hacemos las vacunas con precisión, la precisión que quiera el investigador o que quieran los propietarios de Pfizer o de AstraZeneca o de la vacuna española, que es una cosa que desapareció. ¿Llegó a verla o porque no me quedó muy claro? No, a verla sí, habíala, pero no se comercializa. Se la tragó el mercado. Pensaban que íbamos a terminar regalándola a los países pobres que no podían pagarse la otra vacuna, y luego al final, en la medida que Pfizer y los otros dejaron las vacunas a precio de ridículo, pues ya no se vacunaron con más vacunas que las que ya habían avanzado, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, el tema de farmacogenética. Ha sido crucial y espantoso el avance respecto a cómo íbamos de rápido en el mundo de las vacunas hasta esa vez. Por lo tanto, hemos superado
la velocidad de los aviones, por decirlo de alguna manera. Dice, pues ahora, mire usted, pues hacemos en 6 horas Madrid-Nueva York. Y antes pues tardábamos 2 meses o 3 meses en hacer eso. Y teníamos que bajar a donde podíamos, porque si no había sólido y un aeropuerto a bajar no se podía bajar. O sea que hemos conseguido demostrar una velocidad supersónica respecto a la velocidad previa de cómo se tenían las cosas. La otra, que curiosamente no se menciona por ahí mucho, pero a mí es de las cosas que más me han sorprendido porque nunca he tenido contacto con lo militar. No hice la mili en su día porque quedé exento. ¿Y quiénes eran los que realmente tenían plan estratégico para una emergencia de esa magnitud? El Ministerio de Sanidad no sabe, no contesta. El Ministerio de no sé qué no tiene ni idea. Los únicos que lo sabían eran los militares porque lo tenían hecho. ¿Y por qué los militares tenían hecho eso? Porque lo tenían a nivel internacional. Y nosotros estamos en la NATO desde hace 20 y tantos años. Y ya en aquel entonces, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Militar, ¿no? del Atlántico, tenía planes estratégicos que se revisaban anualmente, según pasasen por el mundo unas cosas u otras, y los tenían actualizadísimos, y no lo sabían más que ellos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que claro, cuando empezaron a sugerir que si esto y lo otro, que mira, no, esto no está en la OTAN. Así que dejaros de chorradas porque, como vamos a tener que hacerlo para toda Europa o para todo el Atlántico Norte, aquí bromas las justas. Y en realidad desde entonces no se ha cambiado casi nada. O sea que los militares fueron capaces de tener un plan de emergencias, fuese por virus o fuese por lo que sea, de una magnitud pandémica o parecido, y realmente joder, no nos falta nada de esto. ¿Pero cuándo hicieron esto? ¿Lo habrán hecho ahora? ¿Lo habrán haciendo? No, que ya lleva 20 y tantos años eso. O sea, los que hicieron eso fue porque el acuerdo del Atlántico Norte obligó a tener un plan de emergencias de verdad y para todo el mundo, no para los franceses y los del sur de Europa y los de... No, para todo bicho viviente. Y eso, curiosamente, pasaron los 6 años que llevamos ya y ¿cuánto se ha cambiado? Pues muy poco, porque lo único que hacen es aprovechar que ahora las vacunas obviamente no hay que volver a hacerlas como las hacíamos, ¿no? Al itálico modo. Ahora ya hay que aprovechar los ácidos nucleicos. A mí me impresionó el día que vi pasar por delante de mi casa un vehículo militar. Me impresionó. Y tú dirías, ¿qué pintan estos aquí? Esto es la guerra ya. ¿Qué hacen estos por la calle? ¿Qué pintan estos? Pues son los que sabían lo que había que hacer. Pues prepararlo de unidad biológica y química de toda la vida, ¿no? Estaban en Luca, además estaban muy instalados en los Luca. que cuando vino aquella paciente con ébola, creo que fueron los que se dieron cargo. Sí. Porque eran los únicos que tenían capacidad y conocimiento. El resto, nada, porque lógicamente la unidad que tendríamos que tener sanitaria a nivel nacional pues no existe. Pero no existe porque nunca la hubo, nunca la tuvimos. O sea, que no es que estos 5 últimos años tenemos un plan caducado. No, es que no hemos tenido nunca un plan de emergencias a nivel sanitario de país o de continente, que es un poco lo que... Recordaos que el sótano de Luca estuvo, los garajes, ¿no? Los aparcamientos de Luca estuvieron ocupados por los militares en un momento determinado y después fue allí el sitio de vacunación. Y vas allí a vacunarte después, o sea que hubo una cierta... Bueno, en la vacunación también hubo una cierta forma de hacer un espectáculo de la vacunación. Es decir, todos los centros de salud estaban abiertos, en los centros de salud se vacunan habitualmente todos los días una multitud de gente y se podía ver absorbido. Pero yo creo que aquí ya vino la rama de decir, bueno, vamos a hacer también un espectáculo. ¿Por qué? A ver, los viales del COVID, Pfizer al menos venían en viales de 6 vacunas cada vial, cada 6 personas vacunadas, ¿no? En cualquier centro de salud se pueden vacunar en aquella época 100, 200, 300, 500, 600 personas. No hacía falta ir a Lucas, se podía haber distribuido perfectamente por todos los sitios. Pero claro, había que buscar también... El drama. Sí. Por cierto, una pregunta que yo pensé en su momento, a ver qué me decís. ¿Se podría hacer también en farmacias? ¿Vacunar a gente en farmacias? No. Nosotros podemos prescribir para que vacunen, pero que retiren la vacuna en la farmacia, pero no para que los farmacéuticos hacen de diplomados de enfermería o de enfermeros. No, digo porque la red de farmacias es muy grande. O sea, son 400 ahí en Asturias. Pero en enfermeros... Pero no tiene personal para... El profesional más frecuentemente en la salud pública de este país son los enfermeros. Hay más enfermeros que psicólogos, que médicos, o sea, que los que más abundan son precisamente los que tienen homologada esa función. Eso.
Pero, hombre, guerra, pues ya sabéis, ¿no? Puede operar hasta el barbero. Claro, Lo claro. cual no Pero- quiere decir que en un momento como el que teníamos, también se pudiese desplazar uno o dos enfermeros a una farmacia y perfectamente puede ser otro punto de vacunación. Pero vacunar... Había que montar espectáculos. Es decir, eso de ir al Molinón y unas colas de la leche, ir aquí a Luca, no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, A mí- que una persona que vive a la otra punta de Oviedo se tenga que desplazar hasta allá, en coche o no coche, para que le pongan allí la vacuna, cuando tiene su centro de salud en la haría. y luego tenías, porque yo, por ejemplo, a mi padre pues, lo llevé a vacunarse, de los primeros que se vacunó, lo llevé a vacunarse al Monte Naranco. Ay, yo me vacuné en el Monte Naranco. En el Monte también. Naranco, le llevé En la allí. segunda vez. Y sí, la segunda vez fue en coche y después tuvimos que quedar allí 10 minutos o no sé cuánto, por si había un efecto inmediato, y luego ya marchabas de allí y hacías cosas, ¿no? Sí, yo subí en taxi y bajé andando. Monte Naranco, a fin de cuentas, se Con la barra de anda. pan. Se anda con la barra del pan, se anda. Monte Naranco tampoco está tan lejos, cuesta abajo. Es que la barra de pan era el arma definitiva. El arroz es de clave, desde la muleta para torear. Entonces también lo que hay una cuestión, porque estamos hablando de la demanda de seguridad y de cómo fallan los estados en este momento, los sistemas básicos como la salud, etcétera, etcétera, que están, se tiene la percepción de que fallan, ¿no? Pero también es que la pandemia no ha venido sola. Después de la pandemia llega la guerra de Ucrania, y de repente empiezan a subir los precios en un contexto en el que había aumentado el paro, habían bajado los salarios, había problemas económicos, ¿no? Habíamos perdido renta y habían bajado. Entonces, digamos que también los efectos sociales de la pandemia también se han visto reforzados, digamos, por las consecuencias, digamos, incremento brutal del precio de los combustibles, aunque luego bajaron, precios en general han subido bastante, y yo creo que todo eso se ha reforzado y ha creado un cierto clima, de digamos, inestabilidad, de inestabilidad social, sí. Sí, Pero son, es que... son novedades absolutas. sí, son nueve, es que es una detrás de otra. Una detrás de otra. Pero- Y llega Trump, claro. también, con Claro, sus- tercera novedad. La diferencia es que en la pandemia había todo el mundo luchando contra un virus, pero aquí hay varios virus situados en diferentes continentes y cada uno lucha por lo que dé. Uno por las arenas raras, otro por el paso del Ecuador, iba a decir, por el paso de Panamá, el otro, o sea, que hay intereses, ya no son uno contra otro, sino que son varios contra varios y cada uno con intereses diferentes, aunque parcialmente sí son comunes. Claro, para el de Panamá tienen que pasar los barcos lo más rápido posible, pagando lo menos posible, porque todo eso si no lo graban a todo lo que se mueve. No, pero fíjate, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta en el 22 o en el 23, creo que fue en el 23. En el 23, sí. Y preguntábamos, entre muchas cosas, preguntábamos a la gente si habían tenido que reducir gastos en el último año. En Asturias, en una encuesta en Asturias. Y el 67, creo que fue por ciento de la población, dijo que había tenido que reducir gastos en general, ¿no? Para dedicarlos eso al gas, a no sé qué, a no sé cuántos, a bienes de consumo necesarios e imprescindibles. Y además en un contexto también de cierta devaluación de los salarios, ha subido la inflación y tal, ¿no? Entonces yo creo que si sumamos unas cosas con otras, lo que tenemos es al final un cierto descontento, un cierto descoloque social, y yo creo que hay un cierto aumento, aunque quizás esté bajando, pero hay un cierto aumento de la crispación también. Yo creo, por ejemplo, que al nivel, los psiquiatras lo sabréis mejor, o los médicos, que tenéis contacto diario con la gente, pero en el tráfico yo me parecía ver, cuando ibas conduciendo, cuando ibas por la calle, que había una mayor crispación, cualquier pequeño incidente que se puede solucionar con levantar la mano, oiga, mire, disculpe y tal, la gente se enzarzaba en unas discusiones tremendas, ¿no? Yo no sé si eso, bueno, tenemos un peor clima social ahora que hace 5 años o no. No estoy en condiciones de afirmarlo, pero tengo sospechas de que, aunque puede ir mejorando, estamos en ese sentido, estamos peor que hace... Los cambios que supuso la pandemia han hecho pues, que haya mucho más agresividad social. Sí. ¿Y dónde se expresa eso? Pues desde la consulta de las enfermeras, la consulta de los médicos, en la calle, en todos lados. ¿Por qué? Pues porque, primero, ahora los que poblan más las instituciones sanitarias no son los más enfermos y van los más sanos que quiere decir que alguna cosa la tienen, pero básicamente lo que van a contar es que no pueden con lo que hay de un y otro color. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Gente que va allí y no permite que le digan que hoy, mire, no lo podemos ver, o que hasta dentro de 4 días, y antes les decías 4 días lo mismo que se dice ahora y no pasaba nada. ¿Y por qué? Porque la población que acude a los centros de salud es población, digamos, que tiene un nivel de riesgo de pérdida de salud relativo, pero no son enfermos al
estado de que tú decías antes, enfermos graves, enfermos muy limitados. Y entonces hay unos que protestan de todo, da igual que sea por retraso, que por que no sé qué o porque no sé cuánto, ¿no? Y antes los enfermos tenían el papel tradicional de ser pacientes, pacientes y más pacientes. O sea que también hay que saber, pues a nosotros en salud mental nos ha pasado, pero ya desde hace unos cuantos años, y va más, a más, cada vez hay más líos, más protestas, más desconfort. ¿Y por qué? Porque nosotros a los pacientes graves, pues ya los veis, que tenemos viviendo en su casa con la madre muerta al lado. Y, oiga, ¿y cómo es esto? ¿Que se puede vivir con su madre muerta al lado en la misma casa con toda normalidad? Pues sí. ¿Por qué? Porque son personas con un trastorno mental grave desde hace muchos años, pero que habían abandonado el sistema de salud, el sistema asistencial, no el sistema de salud. Y entonces ahora la gente confunde lo que es salud mental con lo que son trastornos mentales. Claro, la salud mental es, pues, con qué gracia me levanto yo hoy y con qué energía voy a pelear por los objetivos que tengo y tal. Y el otro es que, como cree que es Moisés, pues claro, está pensando cómo tirarse la ría de Avilés con los mandamientos y ahí blandear la maleta con unos mandamientos de madera y dar gritos allí. Y, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se confunde la salud mental con los trastornos mentales. Óscar, terminas tú, que se nos acaba el tiempo. Sí, yo, pues, hablando de lo mismo, ahora mismo estamos asistiendo a que efectivamente yo en la consulta no estoy viendo habitualmente, el mayor número no son los más enfermos precisamente, ¿no? Estoy viendo mucho problema de la esfera psicológica, no sé si llamarlo psiquiátrica o más bien psicológica. No, psicológica, es esfera de salud mental. La moda es, yo no quiero tomar decisiones y a ver si el psicólogo o psiquiatra las toma por mí. Como digo yo, no va a tomar decisiones por ti, que tú tienes que tomar una decisión. Tomar una decisión en muchas ocasiones es estar, digamos, apenado, porque eso tiene unas consecuencias, ¿no? Pero lo que sí estoy viendo es que, como decía antes, perdimos la oportunidad de un cambio sanitario a nivel de primaria para mejorar tremendamente y se desechó. Y se desechó porque el mandato político no era aprovechar ese cambio, sino que era, en mi opinión, el hacer más o menos lo que el paciente espera que se haga. Y lo que el paciente espera que se haga no tiene por qué ser lo mejor para el paciente, sino lo que él espera que sea. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los tres. Yo creo que ha sido muy ilustrativo. 5 años después y, bueno, pues se ha superado una grave crisis. Nada más. Volvemos el jueves que viene otra vez en la caja.